contándoles cómo funciona todo el tema este del método madurez. Y principalmente en lo que es el trabajo con las mezclas digitalizadas, en particular, qué es lo que se hace con las mezclas digitalizadas. En general, para que tengan una idea, el objetivo de utilizar el método madurez, utilizar los sensores y utilizar las mezclas digitalizadas, el principal objetivo desde el primer punto de vista es reducir el plazo del proyecto. ¿Okay? Eso es una primera instancia. Y en segunda instancia, reducir lo que es el contenido de cemento del proyecto, o sea, de la mezcla en particular. ¿Cómo lo hemos hecho eso nosotros en la compañía? ¿Cómo lo hacemos? Primero, ¿cuál es la tendencia del mercado del concreto? Todos ustedes saben que se habla mucho de lo que es innovación en tiempo de eficiencia, es decir, reducir el plazo, que lo hagamos todo más rápido, que todo funcione bastante bien. Avances en materiales y componentes, de nuevo, hay muchos aditivos nuevos, concretos de alto desempeño, que son los UHPC, eliminar problemas de fisuración y mucho concreto autocompactante, que no requiera de vibrador, o le agregamos fibras a los concretos. También se habla mucho de sostenibilidad en general, más que pintar la oficina de verde. Sostenibilidad y economía circular, principalmente lo que es obtener un concreto más verde. Eso, en estricto rigor, es reducir el contenido de cemento. Ustedes saben que el contenido de cemento es el que más genera CO2, y más allá de pintar la oficina de verde, la idea es justamente reducir el contenido de cemento de las mezclas. Y por lo que estamos sentados acá hoy día, digitalización e inteligencia, es decir, inteligencia que le podamos dar a las mezclas, decisiones que podamos tener de las mezclas, proyectos con BIM, etcétera, conectividad, etcétera. Son una de las cosas que se pretenden hacer. En cuanto a qué es el marco regulatorio, hartos países han trabajado en lo que es actualización normativa. Se exige, muchos proyectos exigen mayor durabilidad y mayor calidad. En el sentido de la durabilidad, por ejemplo, les cuento, en el caso de Chile, cada 4 años se renuevan los pavimentos en el sur de Chile, simplemente porque se fisuran o se rompen. ¿Por qué? Porque deberían durar del orden de 15 años, pero no duran porque el contratista pide concreto acelerado, para obtener la resistencia lo más rápido posible y poder hacer una entrega mucho más rápida. Déjame admitir a los muchachos. Ya, perfecto. Eso. Por lo tanto, existen varios incentivos a la construcción sostenible, que es lo que se llama, todos estos certificados que son LEED, etcétera, para tratar de motivar una construcción mucho más sostenible. En general, cuando nosotros vemos algo de lo que son las estadísticas, en promedio obtenemos un retraso de que todos los proyectos de construcción se retrasan al menos un 32%. Eso es lo que tratamos de atacar. En el caso de Chile, del Perú, 65%, Chile 32%, Colombia 58%, México 38%. Es decir, dentro siempre se atrasa el proyecto. Como yo conocí un viejito que me decía, si no me atraso por una cosa, me atraso por otra. Así, en general es algo que está bien considerado, como parte del trabajo en la construcción. Y asimismo también tenemos sobrecostos en las reparaciones, es decir, siempre tenemos un sobrecosto del 22% aproximadamente, esto porque el concreto se nos fisura, hay que inyectarlo, y estamos acostumbrados a hacer ese tipo de reparaciones. Y para qué hablar de lo que son las judicializaciones, es decir, terminamos con problemas de judicialización en muchos proyectos que generan sobrecostos enormes. En el caso de Chile existen muchos proyectos gubernamentales que tienen judicialización y que generan una cantidad de sobrecostos enormes. Pero lo más importante de eso es la reducción de la vida útil, es decir, ¿cuánto se reduce la vida útil por tener un concreto sobredimensionado, por no medir el trabajo en terreno? Generalmente del orden del 40 al 60% aproximadamente. Segundo. Yo te puedo preguntar todo. Eso. Ya, entonces, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos del concreto, del ciclo del concreto, es
Perfecto. Primero, el diseño, obtener un buen diseño de la mezcla, es decir, no sobredimensionar la mezcla. Esto tanto para proveedores como para contratistas. Muchas veces el contratista, para evitarse conflictos, pide las mezclas sobredimensionadas y de esa manera evita cualquier problema. El problema de tener las mezclas sobredimensionadas, justamente lo que les decía, es que al tener mucho mayor cantidad de cemento, se fisuran. ¿Por qué? Porque el cemento desarrolla mucho más calor, cuando mucho calor en la mezcla, existe un proceso en el cual el concreto se dilata y afuera hay frío y se contrae la superficie, por lo tanto se le genera una fisura. Ese es el principal conflicto. Luego tenemos los conflictos de despacho, entrega y colocación. Es decir, el proveedor vende un concreto de catálogo por decirlo, en la puerta de su oficina. Pero ese concreto tiene que viajar, ser colocado, vaciado y además elevado. Tiene que ser elevado hasta donde se esté colocando. Y eso también genera toda una serie de desafíos y de conflictos. Se te puede secar, por ejemplo, se seca la mezcla en el camino, y eso genera muchísimos problemas en cuanto a lo que es también problemas de durabilidad y problemas de fisuras en general, más allá de que no se obtiene la resistencia necesaria. Y finalmente, el desarrollo de la resistencia como tal. O sea, una vez que ya el concreto llega, como nosotros sabemos que efectivamente ese concreto en terreno está ganando resistencia. Por ejemplo, en el caso de Chile, ahora hace mucho frío, nosotros podemos hacer un vaciado de concreto que no va a ganar resistencia porque simplemente hace frío. O tenemos, no sé, en el caso de México, pueden tener vaciados en el desierto donde existen condiciones que permiten, por ejemplo, tasas de evaporación que hacen que se fisure más la mezcla. Entonces, todas estas líneas, todos estos aspectos generan conflictos de control de calidad, generan problemas de control de calidad, y son las cosas que tenemos que ir revisando. Un segundo, acá. Perfecto. Ya. ¿Cuál es el desafío actual? El desafío actual para ganar algo de la batalla es principalmente tiempo y costo. ¿Okay? En el caso del mercado, primero existe el desafío por los cronogramas, es decir, el dueño del proyecto quiere que se le entregue el proyecto lo antes posible, quiere que los costos sean controlados. Existen pocas competentes personas que conocen cómo funciona el concreto como tal, ¿ya? Y mucha incertidumbre en cuanto a lo que es la toma de decisiones. Esa es la realidad. Si no, simplemente vayan a terreno para que lo vean. Las consecuencias comerciales son, bueno, penalizaciones por retraso. En el contrato le ponemos un gran costo por retraso, sobrecosto recurrente por reparaciones, deterioro de la reputación de la empresa como tal, y baja competitividad. Más o menos todo el mundo cobra lo mismo, no hay nadie que se diferencie. ¿Cuál es la solución? Que es lo que nosotros planteamos. Bueno, concretos con datos en tiempo real. Para eso están los sensores. Para eso tenemos los sensores que nos dan datos en tiempo real. Anticipación a problemas. Para eso tenemos una plataforma que nos permite ver cuál es la resistencia que se va a obtener, ver con anticipación cuál es la temperatura que se va a obtener desde antes. Apoyo técnico especializado, saber qué es lo que está pasando, por qué se obtienen esos datos, y sobre todo proceso rápido y efectivo, y bueno, lograr obtener realmente un concreto verde y sustentable que sea durable en particular. ¿Okay? ¿Cómo hemos hecho nosotros esto? Todo esto ha sido introducción. Primero, hemos digitalizado el comportamiento de más de 200.000 mezclas únicas. Yo diría que ya estamos ya del orden de 300.000 mezclas únicas. Materias primas, hemos trabajado con cómo se comportan materias primas, esto en el mundo entero. 100 métodos de prueba distintos, es decir, compresión, flexotracción, etcétera, muchos métodos de compresión, y sobre todo especializaciones en lo que es la especificación de distintas aplicaciones para pavimentos, losas trenzadas, masivos, etcétera. De esa forma podemos saber cómo se comporta el concreto, y eso lo hemos digitalizado y lo tenemos en una gran base de datos, un gran dataset, del cual tomamos las decisiones que les voy a mostrar yo en adelante. ¿Qué fue lo que construimos con esto? Construimos una plataforma que se llama Smart Mix. ¿Okay? Esta plataforma lo que hace es contiene todos estos datos de las mezclas que ustedes ven acá, todas las mezclas que nosotros digitalizamos, su comportamiento. ¿Qué significa digitalizamos? Es decir, colocamos el sensor
y vemos el resultado en base a datos de qué es lo que se obtiene de temperatura, qué es lo que se obtiene de resistencia, qué es lo que se obtiene de lo que es las fisuras, la ubicación de estas mezclas, que están en México, en Chile, en Perú, etcétera, y cómo se comportan. Todo es que armamos esta gran base de datos. Y con eso dividimos a tres productos en particular. Tenemos un producto para crear la mezcla, es decir, el chef que dice cuánto concreto se le echa a cada mezcla para tomar una resistencia en específico. Tenemos un sensor que va dentro del camión que nos va diciendo si la mezcla se seca o no y si es que hay que echarle un poco más de agua o aditivos. Y tenemos los sensores de terreno, que lo que leen es la resistencia en terreno. También estos son dos tipos de sensores que voy a conversar más adelante. Entonces, en estricto rigor, tenemos la aplicación donde se obtiene la resistencia. Podemos ver el listado de proveedores de concreto. Los proveedores de concreto se conectan a nuestra base de datos, indican cuál es la mezcla que están utilizando. El contratista instala los sensores en terreno y los datos los puede monitorear tanto el contratista como la interventoría o un laboratorio. ¿Okay? Y ya empezamos a disgregar quiénes son los que se pueden obtener. Se conectan a este tipo de datos, ¿ya? Y los beneficios, por supuesto, el que más lo captura es el contratista. Es decir, el contratista es quien reduce el plazo, el contratista es quien incrementa la productividad y le genera todo tipo de alertas en particular. El productor también puede, si tiene personal, y aquí es donde los insto a ustedes, porque siempre se habla de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Eso no es así, simplemente nos va a hacer mucho más productivo. El contratista es el que más captura, pero también el proveedor puede gestionar todas sus mezclas, puede obtener mejores datos, anticiparse también a conflictos de que no le den la resistencia, de que venga algún reclamo, y por supuesto puede generar mezclas más optimizadas. También tenemos lo que es el laboratorio. El laboratorio se puede basar en los datos de terreno y generar reportes basados en digitalización sin tener que desplazar una camioneta, sin tener que ir a tomar una muestra, sin tener que crear una piscina de curado para obtener lo que son las resistencias y sin que tener que siquiera comprar una prensa para comprimir las muestras, etc. Y después tenemos todo lo que son las integraciones de datos. Y tenemos lo que seguramente ustedes antes se llamaba, se usa mucho el concepto de API, pero hoy día tenemos lo que se llama la MCP, que es una conexión directamente con todas las inteligencias artificiales, como Claude o GPT, donde uno se puede conectar mediante un MCP y decirle cuál es la mezcla que está más optimizada o cuál es la mezcla que estoy teniendo mejores resultados, por ejemplo, en general. Eso. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que esto nos conlleva es a las decisiones de mercado. Es decir, cómo un contratista genera una decisión de mercado. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un concreto que es un G35, que es el azul, y tenemos otro concreto que es un G25, que es el verde. Y si vemos en la gráfica, estos dos concretos se comportan de la misma manera. ¿Qué significa eso? Que el G35, que es más caro, se va a comportar exactamente igual que el G25, que es más barato. ¿Por qué? Porque el G25 está más sobredimensionado. ¿Okay? Entonces, un contratista que sabe eso va a pagar por un G25 que es más barato, porque va a obtener el mismo resultado. Y estas son las cosas que se empiezan a ver en el mercado. O sea, cuando el contratista empieza a saber cómo se comporta realmente el concreto, y no es llegar y decir, no, yo quiero un G25 y a mí me va a dar un G25, y si no te da. Esa es una de las gracias. ¿Okay? Es importante que sepan, el 68% de las mezclas están sobredimensionadas. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es la resistencia que nos va a dar. Entonces, el diseñador la sobredimensiona, el contratista pide sobredimensionada, el muchacho la sobredimensiona, todos le agregan factores de seguridad, porque finalmente nadie quiere quedar por debajo de la resistencia y esperar a que le rechacen o que se caiga el edificio en particular. ¿Ya? Eso, por supuesto, es un costo elevado para todo el proyecto, disminuye la durabilidad por fisuras, ¿ya? Porque existe mayor calor de dilatación, como les decía, se generan fisuras por los diferenciales de temperatura. Y un tema que nos afecta muchísimo a Chile y a México es que al tener mezclas sobredimensionadas tenemos edificios con mayor rigidez. Es decir, si tenemos un ingeniero que diseñó un edificio para
el concreto tenga 350 kilos por centímetro cuadrado y compramos una mezcla que nos da 500 kilos por centímetro cuadrado, un edificio que debería moverse de forma flexible para agarrar el sismo, en un momento se mueve de forma rígida, y al moverse de forma rígida se fisura y genera mucho más daño. Eso nos afecta muchísimo a Chile y a Perú. Por lo tanto, sobredimensionar la mezcla no es tan bien visto o no genera tantos buenos resultados como lo que nosotros pretendemos. ¿Cuál es la visión futura de nuestra compañía? Es decir, tenemos lo que se llama el predimensionamiento de mezclas y esperamos tener un marketplace, es decir, que ustedes vengan, desarrollen un nuevo cemento, desarrollen un nuevo aditivo, desarrollen un nuevo agregado, una arena de plástico, por así decirlo, y decir cómo impacta este nuevo aditivo en una mezcla, sin tener que desarrollar, sin tener que diseñar, si tenemos que hacer una prueba. Simplemente sabiendo los datos, lo podemos meter en la calculadora y saber cómo eso va a impactar en el desempeño de la mezcla, cómo impacta tanto en la temperatura, como en la resistencia, como en el comportamiento general de la mezcla. Esa es la forma que nosotros pretendemos impactar al mercado en el futuro, porque ya todo lo demás ya lo tenemos. Ahora lo voy a hablar directamente de los equipos. ¿Cuáles son los equipos que tenemos? Primeramente, el Smartrock. El Smartrock es este equipo que ustedes ven acá, este es el Smartrock 3. Smartrock 3, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del Smartrock 3? Ustedes saben que la diferencia entre la resistencia de laboratorio, que es un cilindro chiquitito, así, que lo llevamos al laboratorio en condiciones maravillosas, no se comporta para nada de la misma manera en un cilindro en terreno o a las condiciones de una losa de terreno, que tiene toda la cara expuesta, tiene un volumen mayor. Por lo tanto, saber cómo se comporta ese concreto, saber la resistencia de ese concreto en condiciones reales de terreno, es completamente distinto a tener esa información en condiciones de laboratorio. Y lo que a nosotros nos interesa al contratista son las condiciones de laboratorio. Para eso instalamos los concretos, los sensores en terreno. La evolución de esos sensores, antes ustedes conocían lo que eran las termocuplas. El problema de las termocuplas es ese cablecito que ustedes ven ahí. Conectarse a ese cablecito para sacar los datos es muy difícil, y además hay que tener el equipo para conectarse y encontrar el cablecito. Es súper difícil ese dato, y por lo demás solamente te entrega datos de temperatura, por lo tanto es muy complicado obtener esa información. Luego tenemos los madurímetros, que tienen el mismo problema que las termocuplas, que es un equipo que se conecta, por lo tanto tienes que encontrar la conexión, no todo el mundo lo sabe usar y es muy difícil de trabajar. Luego está la generación 3, lo que son los sensores Smartrock 3, que requieren de una curva de calibración, que es súper importante para el método Maurez. Recuerden que el método Maurez lo que hace es una curva patrón, y a partir de esa curva patrón aplicamos lo que es la curva de terreno, ¿ya? Eso lo voy a hablar en un momento más. Y después tenemos la generación 4 de los sensores, que son sensores autocalibrados. Estos sensores, para que ustedes sepan, son los sensores Smartrock Pro. Y nosotros creemos que de aquí a 5 años van a reemplazar el uso de los cilindros de compresión. ¿Por qué? Porque el cilindro de muestra, tienes que ir a sacar la muestra, transportar la muestra, meterla en una piscina, cortar la base y la parte superior de la muestra, comprar una máquina de compresión, meterla en la máquina de compresión, romper ese elemento, y eso hacerlo con todas las condiciones y todo el procedimiento que corresponde. Ustedes comprenderán que los días lunes, cuando no tenemos ninguna gana de trabajar, y los días viernes, cuando no tenemos ninguna gana de trabajar, los resultados de todo ese proceso distan mucho. ¿Por qué? Porque son personas las que hacen esas cosas, son personas las que toman esas muestras, son personas las que llevan esas muestras, son personas las que aprietan los botones. Por lo tanto es muy difícil que todas las muestras te den exactamente igual. Por lo tanto, los sensores que no requieren de ningún tipo de manipulación nos van a dar resultados mucho mejores. Voy a mostrarles rápidamente. Bueno, una de las cosas que también nos da estos sensores son, primero, como les decía, autocalibrados, no requieren una mezcla patrón, nos dan el cálculo del tiempo de fraguado, que el tiempo de fraguado es el tiempo en el cual, después que vertemos el concreto, que empieza a ser fluido, cuando es el primer momento en el cual se obtiene la primera resistencia, es decir, el primer momento en que se puede comprimir para obtener una resistencia a la compresión. ¿Para qué nos sirve ese tiempo entre que es líquido y pasa a ser sólido?
por ejemplo, para bombear el concreto, para decir, este concreto se puede bombear durante 30 minutos, se puede bombear durante 1 hora. Eso significa que el camión puede esperar 30 minutos o el camión puede esperar 1 hora afuera o meterlo en la bomba y puede estar ese tiempo sin que genere ningún problema. Y otro dato importante es el cálculo de la tracción por rendimiento, que básicamente es cuánto es posible penetrar el concreto, o qué tan flexible que es antes de que se genere el ensayo de compresión. ¿Ya? Es una forma bastante sencilla de explicarlo, pero la gracia de eso es que ese concreto, en la medida en la que tiene mayor tracción por rendimiento, es un concreto que tiene resistencia, pero además tiene una flexibilidad para absorber algún tipo de fisuras y extender la durabilidad. ¿Cómo funciona este nuevo sensor? Aplica lo que se llama el Concrete Vector Mechanical Microstructure Analysis, que básicamente lo que hace es un ensayo entre estas dos celdas que están acá, de compresión, y un ensayo de resistividad eléctrica entre las pletinas metálicas, unas pletinas metálicas que está acá. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos tener al menos un bulbo de compresión de 10 centímetros, es decir, 5 centímetros alrededor del sensor y 5 centímetros en la parte superior del sensor. Cosa que igual se puede obtener en la mayoría de los lugares, pero no es una losa delgada, en ese caso. Normativas de resistencia por compresión hay en la mayoría de los países, ¿ya? Si no tenemos la STM 1074, que es la que cubre todos los países. Pero en el caso de México tenemos la 579, y en todos aquellos países donde haya normativa, se puede usar directamente el sensor. Si la persona no quiere usar los sensores, simplemente es por desconocimiento, nada más. Porque habiendo norma, no hay duda alguna de que el sensor funciona. Asimismo, comparar y decir, oye, voy a ver cuál es la precisión del el método de madurez, eso ya está archiprobado. O sea, no es necesario comprobar la precisión del método de madurez, porque si no, no existiría norma, si no fuera un método preciso, así de simple. ¿Okay? Esa es una de las cosas. Sencillez. ¿Cómo se hace? Simplemente se activa el sensor, ¿sí? Tal cual, y ahí ya empieza a leer, se instala en terreno, se amarra y se coloca el sensor en terreno. Colocamos el sensor en terreno. Después descargamos los datos y así de simple. O sea, no tenemos que pasar un curso para obtener la resistencia y la temperatura de concreto en terreno con este tipo de información. Por lo tanto, es muy sencillo, es lo que les quiero hacer muy sencillo, y simplemente después descargamos los datos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos que obtenemos con el método de madurez y cualquier sensor, sea nuestro, sea de la competencia? Como les decía, una vez que nosotros tomamos el cilindro, tomamos la muestra, la llevamos al laboratorio, la metemos a la piscina, la sacamos, la comprimimos y todo eso, y después que hacemos todo eso, ¿qué es lo que nos da? Resistencia a los 7 días. ¿Cuál es la resistencia a los 7 días? Un balazo en el gráfico. Tenemos una idea de cómo se llegó a eso, pero eso es lo que nos da. Por lo tanto, resistencia a los 7 días se acabó. Entonces, es cosa de esperar nomás. Si no tenemos ese dato, seguimos esperando hasta los 28 días. Esperar sin tener ningún sentido. Eso es lo que nos hace los métodos tradicionales. ¿Qué nos permite hacer los sensores instalados en terreno? Primero lo podemos instalar en el moldaje y saber si el moldaje tiene las condiciones para que reciba el concreto. Es decir, si el moldaje está con mucho calor y viene el concreto con 25 grados, por ejemplo, cuando colocamos ese concreto en terreno se le evapora el agua. ¿Por qué? Porque está muy caliente el moldaje y se fisura por shock térmico. Eso, por ejemplo, no lo mide las muestras del laboratorio que llevamos al laboratorio. Podemos ver cuál es la temperatura máxima que alcanzó ese concreto. Podemos ver el tiempo de fraguado y la efectividad de ese fraguado. Solo con esas dos palabras se puede ahorrar una cantidad de plata enorme, porque aquí en este sentido es la diferencia entre echarle agüita para arriba, echarle una membrana de curado o protegerlo. Entonces, en esos tres métodos hay una diferencia enorme de plata, ejecución y personal. ¿Okay? Y por supuesto tenemos lo que son la evolución de la resistencia cada 15 minutos. ¿Okay? Cada 15 minutos vamos obteniendo la resistencia. Entonces comparen eso con esa cantidad de datos con un solo resultado de resistencia, con resultados de resistencia cada 15 minutos más todo esto. ¿Okay? Es enorme
lo que se puede obtener, es mucha información que se puede obtener. Y estas rayitas rojas que se ven acá son las alertas que podemos establecer, ya sea para temperatura o para resistencia. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos mucha información con la que podemos trabajar. Y aquí un dato que les quiero dejar, que lo hacen en pocos lugares. Es un tema que se llama, una experiencia que se llama experiencia multilaboratorios, que los buenos institutos de concreto y cemento la hacen en cada uno de los países. ¿Qué es lo que hacen? Piden, ordenan una bachada de concreto y le piden a todos sus asociados, sus laboratorios asociados, que les digan cuál es la resistencia que se está obteniendo a los 3, 7, 14 y 28 días. ¿Okay? De todos los laboratorios certificados. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre un laboratorio y otro laboratorio que hace el mismo procedimiento? ¿Okay? Bueno, del orden de 26% es la diferencia entre un laboratorio y otro. ¿Okay? Y ahí se van graficando. Imagínense, ¿por qué? Porque eso lo hacen personas. Entonces, aunque sigan los estrictos protocolos, aunque sigan los estrictos procedimientos, hay una gran diferencia entre los distintos laboratorios. Por eso es que muchos institutos de laboratorio y muchos institutos de concreto no les gusta hacer lo que son las experiencias multilaboratorios, porque es difícil obtener buenos resultados, ¿ya? Y, por supuesto, demuestra que no estamos tan preparados como antes. Les dejo un SQR, les dejo el resultado de la última experiencia multilaboratorio que se hizo en Chile. Sí. Entonces, una de las cosas que se puede obtener, de los resultados que se puede obtener con los sensores en el aplicativo, como pueden ver, es la resistencia, como les decía yo, la evolución. ¿Qué te está explicando, güey? La resistencia, el hacer clic en cada uno de los puntos, pueden hacer clic en las temperaturas, etc. Y se puede obtener una imagen también, saco una foto de los sensores y se puede enviar al reporte. Y el reporte siempre es importante porque es un papelito. Entonces, el papelito vamos generando la carpeta con los papelitos, ahí está. Y contiene toda la información. Ahora van a ver. Ahí está toda la información, lo que es temperatura, cuando se vació, etcétera. Toda esa información que se obtiene a través de los datos. Revisión de componentes de suspensión, revisión de componentes de dirección, revisión de componentes de lo voy a mostrar. Ya, reducción de plazos y costos. Esto es lo que justamente donde se aplica la IA y donde se aplica realmente el consumo acá. ¿Cuáles son los plazos y los costos que se pueden optimizar con el uso de este tipo de tecnología? Primero, la ejecución de actividades críticas, es decir, tomar decisiones, avanzar al siguiente nivel, abrir el pavimento a tráfico, tensar la losa. Desde aquí podemos obtener mínimo un 35% de reducción de plazos del proyecto completo. Imagínense lo que es llegar y decir 12 meses que le digan se lo voy a entregar en 8 meses. Para el proveedor, o sea, para el dueño del proyecto es enorme el plazo. ¿Okay? Optimización de la planificación, es decir, cuándo podemos tensar, por ejemplo, la losa. ¿Cuándo le podemos decir abrir el pavimento a tráfico? Por ejemplo, les voy a poner ¿por qué se usa esto en Chile? En Chile tenemos algo que se llama el pavimentos participativos, que básicamente es una cuadra de personas, vecinos, que se juntan y dicen, ya, coloco $100, $200 para que pavimenten la cuadra completa. Ya. Entonces va la empresa contratista, le pavimenta la cuadra concreta y la cuadra completa, y le dicen, bueno, no señora, pero tiene que esperar un mes con todos los autos afuera, porque la norma dice que a los 28 días recién se obtiene la resistencia de concreto. Pero la señora tiene la capacidad de ver, imagínense, que la resistencia de concreto ya está. Entonces dice, ¿por qué tengo yo que esperar 28 días si yo estoy viendo aquí, con la experiencia que tengo yo de señora, que la resistencia da? Por lo tanto, ahí es donde se empezaron a motivar, en el caso de Chile, la obtención, la instalación de los sensores en terreno para los pavimentos participativos. Entonces, nosotros instalando el sensor, usted puede pasar su auto en 3 días más
porque ya se obtiene la resistencia, y a los 80 proyectando. Eso es fácil que se ha implementado en Chile. Luego tenemos, imagínense que pasa el camión por encima, el pasado. No, no, es que no, así era. Sí, justamente evitamos todo ese tipo de cosas, evitamos que se generen grietas, como Y dice así, yo, pero por se iba a gotear, güey, y dije, no, del sol, tema. pero se me atoró la galleta en el cogote y me ahogó. Entonces, 4 tipos de clasificaciones: materiales, desempeño estructural y desempeño hidráulico. Bueno, función hidráulica. Serie de problemas por Se me olvidaron. Materiales, desempeño estructural, ya, función hidráulica y el tamaño. Ahorita lo voy a estar estudiando en César. Ahorita me voy a preocupar por el ejercicio. a 27 temperaturas tenemos primero que podemos optimizar la mezcla, es decir, si nosotros sabemos que una mezcla va a tener más de 75 grados, cambiamos la mezcla. Si la podemos tomar virtual. Ya no vamos. Manda pregunta y se va a imputar porque no le vamos a contestar. Seamos sinceros, güey, no le vamos a contestar. Es que yo no puedo estar en una clase de distancia. Pues estudia, mamacita. O pide chance de aquí ya no nada. Es que se viene un puente donde. Aunque es máximo, por lo tanto, podemos Y el viernes. decir que El viernes no en la hay tarde. clase. Y el lunes tampoco. Oh. La temperatura. ¿Cómo podemos establecer cómo podemos hacer optimización? Tu compu se ha estado grabando lo que hemos estado diciendo. Hay, y ya de verdad. Y ya de verdad. Por ejemplo, nosotros estamos viendo lo que es el desempeño de las tablas. Pues tenemos esto. Analiza cuál es la resistencia estamos obteniendo. ¿No? Que nos dice para los datos en terreno, porque ya con 16 mezclas distintas, en sitio concreto alrededor de del hemos dio del orden de 160, 180, 180 días. Esto
teniendo el grafo, el catálogo de cómo se comporta la mezcla, los componentes de la mezcla, que están cemento, agua, agregado fino, agregado grueso, y lo que les estaba comentando anteriormente, una vez que nosotros obtenemos los datos de terreno, la inteligencia artificial hacia atrás nos propone y nos dice, si le quitas 15% de cemento, vas a obtener la misma resistencia. Imagínense ustedes, si en un proyecto de 8.000 metros cúbicos, que es un edificio normal, cualquiera, un edificio cualquiera de 20 pisos, 8.000 metros cúbicos, $1 que le ahorren en cuanto al contenido de cemento, en ese 15% de cemento, se ahorran ya $8.000, con lo cual con eso pueden pagar con creces la cantidad de sensores que se implementaron, no sé, en ese proyecto. Así que eso, desde el punto de vista de lo que es implementación de tecnología, aplicación de IA, cómo se aplica la IA y cómo se optimizan costos y componentes en base a inteligencia artificial con sensores y el método de madurez. ¿Dudas? O si quieren que abarque algún otro punto en particular. Sí, ingeniero, permítame, ahorita lo que habíamos planteado es hacer una serie de preguntas que necesitamos resolver con usted, ya que ahora sí que es completamente su área y espero que pues, pueda dar un espacio en donde podamos realizar estas preguntas, o no sé si requiere de más tiempo para finalizar su... No, yo estoy listo. Ustedes pregunten lo que necesiten y vamos avanzando. Va. Entonces, si alguno de mis compañeros gusta empezar, para, para anotarlo. Bueno, yo quería preguntar sobre el monitoreo de la temperatura. Sí. ¿Cuál es la profundidad máxima que se puede evaluar y cómo sería como una distribución adecuada para el monitoreo en vigas, columnas, traves, elementos de ese estilo? Espérate, repíteme la pregunta porque se recortó entre medio. Sí, claro. ¿Cuál es la profundidad máxima y la distribución adecuada para el monitoreo de vigas, columnas y traves? Ya, perfecto. Ya, la profundidad a la cual se hace el monitoreo es, estos sensores se colocan primero en superficie, se hace el monitoreo de la superficie, es a 5 centímetros de la superficie, y luego se coloca la sonda al medio del elemento. Si bien este sensor es de 30 centímetros, este es un poco más largo, existen dos tipos de sensores, de 30 centímetros, con eso pueden monitorear hasta elementos de 60 centímetros, y tenemos otro sensor que mide 3 metros, 15 metros, 20 metros, entonces imagínate, puedes medir el medio de cualquier elemento, lo importante es medir la superficie y el núcleo del elemento. Eso es lo que se mide en cuanto a lo que es la ubicación de las temperaturas. Eso nos da el perfil de la temperatura. Las decisiones generalmente se toman con la temperatura de la superficie. Eso es súper importante. Y la distribución que me dijiste, desde el punto de vista normativo, te piden colocar, o la ACI solicita colocar al menos un sensor cada 460 metros cuadrados de losa o de muro. Esa es como la ubicación. O cada 110 metros cúbicos, dependiendo del elemento. En traves, específicamente en traves, idealmente se colocan al centro de la luz y en una esquina de la luz los sensores para el monitoreo de tanto la resistencia como la temperatura. ¿Respondes a tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Súper, perfecto. ¿Qué otras preguntas? Yo tengo una. Dale, Alexis. Sí. Bueno, me imagino que desarrollar todas estas tecnologías han sido, ahora sí que todo un reto. Entonces, mi pregunta sería, le quería preguntar, ¿qué problemas ha tenido en la implementación de, ahora sí que la inteligencia artificial
su trabajo o con los sensores y si hay algunos que aún no se han mitigado o si ya ha trabajado con todos ellos. Bueno, como todas las cosas, hoy día este tipo de soluciones, todo lo que son soluciones tecnológicas, se pueden copiar fácilmente. Tal con todo lo que yo le conté, simplemente se lo pueden grabar y soltárselo a una inteligencia artificial para que le reproduzca lo que es este tipo de condiciones. La plata de todo esto está en los datos, que no se les olvide. Lo más importante de todo esto, el valor de todas estas cosas está en la cantidad de datos. Es decir, ya nosotros tenemos esta cantidad de datos enorme almacenados y justamente el capital que tenemos. El problema principal en la implementación de este tipo de tecnologías, obviamente cultural. Es decir, las personas que te dicen que no entienden cómo un sensor va a reemplazar, un sensor con una puntita, va a reemplazar el efecto de compresión, que lo ven así como duro, así como comprimir, o sea, se siente, se llama resistencia a la compresión, por lo tanto, al menos yo tengo que comprimir algo para obtener esa información. No así, les cuesta mucho imaginar que con esto podamos obtener esa misma información. Así que el problema principal siempre ha sido, por supuesto, lo que es culturalmente. Es decir, cómo hacer esa implementación en terreno y que le crean. Se habla mucho de la precisión, por eso yo ataco bastante la precisión de, la, de distintos ensayos, tipos de ensayos. ¿Okay? ¿Qué es más preciso? Esa es una es la pregunta a la cual llamo. Pero hoy día ya teniendo experiencia es más fácil poder obtener resultados y mostrarle al cliente. Sobre todo, por ejemplo, el tema de las fisuras. Estás implementando el primer sensor, te llega la alerta de fisuración, vas a terreno y ves que se te fisuró. Por lo tanto, es obvio. O sea, tienes ahí. Entonces, la gran gracia de esto es decir, oye, si no quieres que te vuelva a pasar, si no quieres que tener tener que inyectar otra vez, sigue implementando los sensores o parte de un principio desde antes. Entonces, ese es uno de los problemas, el ver para creer. Yo le llamo piloto de convencimiento, por ejemplo, a la primera implementación, porque finalmente el cliente lo único que quiere probar es que la señal salga del concreto. No que se comprime, no el proceso, no entender, no quiere leerse la norma, no quiere estudiar para saber por qué funcionan los sensores, simplemente quiere ver que la información salga de que salga dentro del concreto. Entonces, por eso le llamo piloto de convencimiento. Eso. Otras dudas. Bien, si no tienen dudas, cualquier cosa, de todas formas, me pueden escribir, pueden compartir con el coordinador el mail y yo les puedo hacer las dudas después si es que se les va apareciendo. Bueno, una última, yo le quería hacer otra. Uh-huh. Me imagino que al ser una compañía internacional, a lo largo del tiempo ha trabajado en distintos países, por lo tanto, concretos de diferentes. Entonces, cuando son así, que son muchos tipos de concretos, necesita calibrar los dispositivos para cada tipo de concreto y hay un valor que lo determina. Buena pregunta. Vamos a contestar acá. Vamos a hacer el proceso de calibración. Vamos a ver eso. Cuando no sabemos absolutamente nada, o cuando entramos a otro país, del cual no tenemos ningún tipo de información, lo que tenemos que hacer es el proceso de calibración o el proceso de digitalización. ¿Cómo se hace el proceso de digitalización? Finalmente es tratar de convertir cómo se comporta el concreto en una fórmula. Es decir, este concreto se conforma, se mueve, obtiene los resultados con esta fórmula en particular. Esa fórmula, que generalmente se utiliza en la forma de NURSUL, ¿ok? Básicamente tiene esta información, es decir, la resistencia a la compresión es un factor de A más B logaritmo de la madurez. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar para un concreto completamente nuevo del que no sabemos nada y no tenemos ningún tipo de información, tenemos que hacer el proceso de calibración. Así que muy buena tu pregunta. No nos podemos ir sin ese trabajo. Entonces,
estamos buscando cómo obtener los parámetros A y B de esta curva en particular, que nos definen cómo está digitalizado ese concreto en general. Luego la madurez la obtenemos en terreno, que es el valor bajo la curva, o sea, el integral bajo la curva del comportamiento de ese concreto. Por lo tanto, de nuevo, ¿cómo discriminamos eso? Necesitamos saber el valor A y B de las curvas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso en la realidad cuando no tenemos ningún dato de concreto y queremos enfrentarnos a un concreto completamente nuevo? Tenemos que elegir 5 edades. 5 edades para comprimir esos cilindros. Es decir, tenemos 2 cilindros por cada una de las edades. 1, 3, 7, 14 y 28 días. El tercer cilindro se usa si es que el cilindro 1 o el cilindro 2 lo rompemos, o sea, hacemos el ensayo de compresión y existe una dispersión de malla de un 10%, es que ese concreto puede haber tenido algún problema, por lo tanto, hacemos la resistencia, la ensayo del tercer cilindro y vemos con cuál de los dos tiene una dispersión de menos de un 10%. No es necesario tener ese tercer cilindro y en muy pocas ocasiones es necesario usarlo, por lo tanto, lo normal es que sean 5 por 2, 10 cilindros más un par por si las moscas. Eso que nos da la resistencia a la compresión en el tiempo. A 1, 3, 7, 14 y 28 días. Es decir, nos permite construir la curva que siempre conocemos simplemente con más datos entre medio. Luego, lo más importante, tenemos 2 cilindros en los cuales colocamos un sensor en cada uno de los cilindros. ¿Ya? Y eso nos permite obtener la digitalización del comportamiento de ese concreto. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos todo el proceso completo. Tenemos cómo se comporta en el tiempo con resistencia, cómo se comporta en el tiempo con madurez y hacemos el match mediante la plataforma nuestra y con eso obtenemos las variables A y B del elemento, o sea, de ese concreto en particular. Ese es el resultado, se los voy a mostrar para que vean cómo funciona. Lo voy a mostrar acá, para que vean que lo hago cada cierto tiempo. Un proyecto, cálculo de tablas de curvas de madurez, por ejemplo, para que vean. El resultado es una tablita como esta. ¿Ok? Una tablita en la que tenemos edad, tiempo y resistencia. Ese es el trabajo. Eso es para una y aquí tenemos los valores de los parámetros A y B y logaritmo de E. Entonces, cuando no tenemos cuando entrando a un lugar nuevo, a un país nuevo o a un proveedor se le ocurre una mezcla distinta, hay que hacer ese proceso de calibración, obtener esos resultados y se obtiene este grafiquito que ustedes ven acá para que vean. Qué bonito. Ahí está el grafiquito que ahora se hace muy sencillo con inteligencia artificial, como ustedes pueden ver. Y aquí tienen los datos que les decía. Es decir, tenemos a un día 17 megapascales, a 3 días 24 megapascales, a 7 días 29 megapascales, a 14 33 y a 28 37 días. Y lo que es la madurez acumulada para cada uno de esos valores. Ese es el proceso que se realiza y que se sigue realizando para lo que son proyectos nuevos. ¿Dudas? Como buena esa pregunta. Yo tengo otra duda, y ya espero sea la última. No problema. Ahora mismo, creo que ya lo comentó hace un rato, pero si me lo puedo volver a comentar. ¿Cuál es el siguiente paso o la visión que su compañía tiene para la implementación de estas nuevas tecnologías? ¿Qué es lo que sigue en el área? Eso lo vemos acá. Finalmente, los próximos pasos de esto, más que tecnología, yo diría que la tecnología está bastante cubierta. La plata, ¿dónde está? En crear nuevos productos, crear nuevos consumibles. Porque hoy día, todo lo que es tecnología simplemente se lo cantas a la IA y después que tú se lo cantas, el que te escuchó lo puede volver a cantar. Y no hay cómo proteger lo que es la propiedad intelectual. Es decir, no hay cómo proteger una nueva idea, no hay cómo proteger un algoritmo nuevo. Basta con que tú digas, a mí se me ocurrió sumar A con B, para que todos los que estemos en esta reunión
le canten a la IA, oye, ¿cómo súmate A con B? Y se acabó. Entonces, ¿dónde está la plata los próximos años? La plata está en desarrollar eh, productos nuevos, desarrollar componentes nuevos, es decir, desarrollar una nueva arena, desarrollar un nuevo árido, desarrollar un nuevo cemento, desarrollar un nuevo aditivo. ¿Ok? Es por eso es que, por ejemplo, las empresas como Sika invirtió en nosotros 8 millones de dólares aproximadamente para justamente reforzar su idea, reforzar sus cosas o sea, su trabajo de la cantidad de productos o las variaciones de su producto, porque finalmente es eso lo que nos interesa, es eso lo que queremos, o sea, lo que se puede capturar como valor para las empresas. Muy poco relacionado con tecnología, todo está en decir, ¿sabes qué? Yo desarrollé un nuevo aditivo, ¿cuál va a ser el impacto de ese nuevo aditivo en el concreto? Va a desarrollar más en resistencia, va a evitar problemas de fisura, estos concretos que se autocicatrizan, por ejemplo, que se cierran o que ganan más resistencia o que ganan menos temperatura, etcétera. O sea, es decir, desarrollar un nuevo producto que impacte en el desempeño de los resultados del concreto o nuevas ideas. Para mí lo más innovador es estos concretos que se cicatrizan. Pero aquí tienes un mundo de pensamiento. Por ejemplo, concretos que almacenan energía, concretos que cambian de color, concretos que son lumínicos en la noche. Es decir, todo esto relacionado con el producto en sí es lo que nos va a dar valor y ahí finalmente es lo que se les, lo que se les ocurra que exista siempre y cuando siempre tiene que haber una necesidad detrás. No, no, no decir, oye, yo quiero un concreto rosado porque todos los concretos son grises. No. O sea, la idea es que haya una necesidad detrás de eso y que esa necesidad sea cubierta por esa nueva idea. Eso es lo que yo creo, de ahí yo creo que va a avanzar bastante la tecnología. Bien, Sí, creo que no hay más preguntas. muy bien. Bueno, de todas formas, le agradezco la invitación. Cualquier duda, cualquier cosa, si se les ocurre alguna idea innovadora, por ejemplo, si quieren trabajar trabajar en alguna idea innovadora de un nuevo material, alguna cosa, o alguna validación, me la comunican. Yo feliz de poder ayudarlo o de resolver cualquier pregunta que tengan al respecto. Así que, bueno, gracias por la invitación, muchachos. Y de nuevo, cualquier cosa con el coordinador me pueden enviar un mensaje y un correo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima evento. Gracias a todos ustedes. Chao, chao. Muchas